Bien, regresamos a Reflexión Informativa. Aquí en Volt TV estamos hablando de lo que sucede en Michoacán. Estábamos nuestros especialistas, nuestros invitados, amigos que conocen del tema mucho mejor que su servidora, nos han planteado un escenario realista y preocupante. Yo pregunto, Jaime Cárdenas, en un estado como Michoacán, donde la seguridad, o lo que quiera decir esto, la provee la delincuencia o los narcotraficantes, con un ejército que está coludido con ellos o que trabaja a favor de ellos, o por lo menos no abiertamente a favor del Estado o no de estos, cobran los impuestos, porque cuando hablamos de un derecho de piso es hablar con eufemismos. Ellos tributo, cobran impuestos, están cobrando impuestos. En España le llamaban el impuesto revolucionario a la ETA, ¿no? El impuesto revolucionario. Este es un impuesto guerrillero, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el Estado? El Estado tradicionalmente se ha caracterizado por los elementos que tú señalas, el uso de la fuerza o el tener el poder para emplear, el monopolio del ejercicio de la fuerza, el poder para establecer contribuciones, impuestos, y el poder también para crear el orden jurídico. Y todas estas tres actividades las realiza el crimen organizado en una buena parte del territorio de Michoacán. Ellos establecen el derecho de piso, los impuestos, ellos tienen en sus manos el monopolio de la fuerza pública, porque las fuerzas policíacas o el ejército o no actúan, o si actúan para favorecerlos. Y tiene sus propios ejércitos. Y tiene sus propios ejércitos, sus propios sicarios, y además tienen el poder para establecer las reglas de juego en muchos pueblos, en muchas comunidades, en muchos municipios del estado de Michoacán. Son un estado. Decíamos, ¿qué tipo de estado? Pues es un estado de tipo criminal, y el estado formal, el estado legal, ¿qué pasa? ¿Cómo le podemos llamar a ese estado? Pues ese es un estado, por lo menos en esa zona de la República, es un estado fallido. Pero, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se podría hacer, además de enviar soldados y marinos a esa zona para que no resuelvan el problema después de tantos años y que maten niños en enfrentamientos con los líderes de las comunidades o con quien se oponga a la política formal del Estado? ¿Qué es lo que correspondería hacer? Pues yo creo que hay muchas vías de acción, de actuación. Una vía que no se ve es que la propia sociedad de Michoacán protestara, como lo hicieron las autodefensas, cuyos líderes más importantes hoy en día están encarcelados o eliminados o reducidos, ¿no?, en su fuerza política. Pero sí conviene que la sociedad, o convendría que la sociedad michoacana se organizara, no necesariamente de manera armada, no estoy diciendo que renovemos unas autodefensas dos, pero sí una organización muy activa de la sociedad. Desde luego el Estado tendría que actuar, el Estado federal o las autoridades locales, para incautar todos los bienes en manos de los narcotraficantes o que han sido adquiridos con recursos del narcotráfico. Y lo más importante es cerrar estas vías de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, ya no hablando de Michoacán, en estos días se ha hablado mucho del escape del Chapo Guzmán, y resulta que ahora los medios de comunicación de nuestro país y del extranjero descubren que hay muchos bancos que lavaban el dinero del Chapo. Bueno, lo que hay que ver es eso, o sea, quién es el que lava el dinero del narcotráfico en Michoacán, cómo se puede estrangular esa posibilidad de lavado de dinero y cómo se les puede cortar también las vías de suministro. Este negocio, por ejemplo, que se dice que tenía la Tuta, en donde el mineral de Lázaro Cárdenas o de esa zona salía en barcos hacia China, pues revisar que si se sigue haciendo, eliminar todo ese tipo de rutas y de comerciales y económicas para tratar de minimizar el papel del crimen organizado
en Michoacán. Podrían tomarse otras medidas, por ejemplo, bueno, a lo mejor no son efectivas, derogar en el Estado o en el país el financiamiento privado, darle más facultades a la autoridad electoral para que fiscalicen los ingresos y gastos en las campañas y establecer algún tipo de auditoría ciudadana para que acompañara a los alcaldes en muchos lugares de Michoacán en el ejercicio del presupuesto y de las funciones que le corresponde a cada alcalde. Es decir, implicaría un gran ejercicio colectivo de respaldo de la sociedad civil michoacana y tal vez de toda la República, e implicaría cortar las fuentes de financiamiento del crimen organizado y desde luego pues tener políticos mucho más honrados que no tengan vínculos con ellos, ¿no? Pero se antoja difícil una solución inmediata al problema michoacano. Tú que lo viviste de cerca, Héctor, ¿cómo ves una solución de este tipo? ¿Es viable? ¿Es factible? Sobre todo viendo el recurso que tenemos, el recurso humano con el que contamos. Pues paradigma. De los 113 municipios que tiene la entidad, solo en Cherán el narcotráfico no ha podido entrar. Y en Cherán hicieron guardias comunitarias que son diferentes a las autodefensas. Las guardias comunitarias tienen, lo platicamos con el doctor, tienen base social. Y fundamento constitucional. Y fundamento constitucional, y además tienen identidad, ¿no? Entonces, lo que lograron fue echar a los partidos políticos, no hay elecciones en Cherán, y es usos y costumbres. En Ostula nos encontramos, y en Chinicuila y en toda esa zona nos encontramos que el apoyo que tiene este líder es de 3,000 indígenas. Ese es el tamaño. Yo hablé hoy y me dicen, lo van a soltar de nuevo, porque los indígenas están tomando las carreteras y bueno, y están cansados de los políticos. En Michoacán la clase política está podrida, básicamente porque no puedes avanzar políticamente si no eres financiado por ellos o te asocias con ellos. Y creo que la solución es que la sociedad civil empiece a participar, ¿no? Pero para participar tiene que perder miedo, ¿no? El miedo que los tiene detenidos, los tiene secuestrados. El doctor me preguntaba que si Morelia lo considera un lugar tranquilo. Le digo, bueno, pues cuando estuvo el comisionado Alfredo Castillo, en Morelia se calculaba mínimo que había 10,000 templarios. Y además empezaron a trasladarse hacia el Estado de México, ¿no? Ya los tenemos en la Roma, ya los tenemos en la Condesa. O sea, si la sociedad civil no se organiza, encuentra modos como en Cherán de autogobernarse, pues estamos echándonos la soga al cuello, ¿no? Es que me parece que esto es algo muy, muy importante. De repente nos da por pensar que los problemas son de otros y que los de Michoacán, bueno, pues allá ellos, ¿no? Es su bronca, ellos dejaron. Pero el problema es que no se van a conformar los narcotraficantes con Michoacán. Extenderán sus redes para apoderarse del país y caeremos usted y yo después si no hacemos algo. Esta es la clave. En el Distrito Federal, en la Ciudad de México, como los niveles de inseguridad, bueno, en contra de lo que pueda decir el jefe de gobierno, se han incrementado, ¿no? Se han incrementado y ejecuciones o actos, por ejemplo, que hemos conocido en los medios de comunicación, aunque se han desmentido oficialmente, como el cobro de derechos de piso en la colonia Condesa, pues son noticias que ahora escuchamos o que observamos en la televisión o en los periódicos y que hace algunos años no recibíamos. ¿Eso qué significa? Que lo que tú estás diciendo es muy posible, que el crimen organizado se extienda por todo el territorio nacional, y si la sociedad mexicana no toma conciencia de que no puede vivir y aislarse y vivir su propia vida cada quien, ¿no? Tener una actitud individualista y no buscar una actitud más comunitaria, más de respaldo unos a otros,
pues yo creo que el crimen organizado irá avanzando. Seguramente, yo no soy sociólogo, pero si se hiciese un estudio sociológico en los estados donde hay crimen organizado fuerte, encontraremos actitudes profundamente individualistas y pocas actitudes comunitarias. Y en los lugares donde no se extiende el crimen organizado, seguramente ahí habrá sociedades más organizadas, en donde se vive una vida no tan individualista y más comunitaria. Eso yo creo que es un camino muy importante que como sociedad tenemos que emplear. Y yo te lo digo como abogado pues habría que impulsar todos los medios de democracia participativa que están ahora muy limitados en el orden jurídico nacional, pues para tratar de involucrar a los ciudadanos, a ONGs, a grupos sociales en la vida política del país, porque la política es tan importante que no podemos dejársela sola en manos de los políticos. Y el otro camino es el tema económico, ¿no? Al final de cuentas estamos hablando de intereses económicos y la manera de encontrar una solución es asfixiar el espacio o el ámbito económico del crimen organizado. Sí, no, lo que comentabas, ¿no? Los bienes del Chavo estaban intocados. Es absurdo. Y los bancos que lavan su dinero, ¿no? Y todo el mundo sabe cómo están saliendo los minerales en Michoacán, ¿no? Se van por Nueva Italia, es la frontera, y llegan a Lázaro, ¿no? Y se hablaba que se cobraba en la época de la tuta $2 millones por cada barco. Que salía rumbo a China, ¿no? A China. O sea, entonces es cosa de atacar el problema, de cortar las rutas, ¿no? Uh-huh. Además de todo lo que dice el doctor, pero eso es no siendo socio de ellos, ¿no? Sí. Que además no deberían serlo, no tienen por qué serlo, ni están llamados a serlo. Como usted ve, está en nuestras manos y a final de cuentas usted tiene la decisión última. Gracias a usted por su presencia aquí y gracias a usted siempre por la generosidad de su audiencia. Seguimos en World TV.